Saludos, hoy vamos a ver de manera práctica cómo identificar, valorar y gestionar riesgos apoyados en software e inteligencia artificial. Como valor agregado te compartimos cómo con el software Sigiswo y la inteligencia artificial puedes automatizar la generación y el análisis de la información, la consolidación de todos los riesgos, la comunicación segura, recordatorios personalizados y finalmente vas a tener toda la trazabilidad con visualización a un clic por procesos y en mapas de calor para facilitar la gestión. Iniciemos con la identificación, donde vamos a colocar como caso de estudio una cadena de restaurantes y el proceso de producción. Le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos ayude a identificar los 5 riesgos más importantes para cumplir la ISO 9001 y la ISO 31000, que son las normas que ayudan a orientar este tipo de gestión. Vamos a darle clic y perfecto. Aquí podemos identificar los 5 principales riesgos que nos comparte la inteligencia artificial. Contaminación alimentaria, fallas en el equipamiento, ahí nos presenta la descripción y cómo estamos afectando el cumplimiento de la ISO 9001. La variabilidad en la calidad de las materias primas, ahí también podemos tener en cuenta la variabilidad en la calidad de los productos. Cuarto, inadecuada capacitación del personal. Y quinto, la gestión inadecuada de los residuos. También ahí nos muestra una conclusión que es importante para el análisis de toda esta gestión. Muy bien, ahora vamos a analizar el riesgo, vamos a identificar el modo de fallo, las causas, los efectos, los controles sugeridos y las acciones de contingencia cuando se pueda materializar. En este caso, vamos a continuar con el ejemplo de el riesgo de variabilidad en la calidad del producto para cumplir la ISO 9001. Perfecto, aquí ya nos está generando el resultado, las causas, los efectos, los modos de fallo, los efectos que tiene la organización, los controles preventivos que deberíamos tener, las acciones de contingencia y finalmente nos da una conclusión. Con este material ya podemos diligenciar nuestra matriz de riesgos o en este caso el software. Muy bien, ahora vamos a ver cómo analizar y cómo evaluar o valorar los riesgos. Vamos a tomar un ejemplo en el cual priorizamos un riesgo referente a operaciones. Estamos tomando el caso de un restaurante en el proceso de producción de alimentos. El riesgo que se identificó es que hay inconsistencias en la calidad de los alimentos y servicios ofrecidos que pueden incluir variaciones en sabor, presentación, temperatura, frescura de los productos. Hicimos la identificación de las causas de ese riesgo, donde como causas internas se describe la falta de capacitación del personal, inconsistencias en la recepción y almacenamiento de materias primas, que los procedimientos de preparación y cocción no están estandarizados, los equipos de cocina están en mal estado o mal calibrados. También podemos identificar unas causas externas en las cuales se prioriza que el proveedor no está cumpliendo con los estándares y los cambios en la disponibilidad de ingredientes frescos. Ahora revisemos los efectos. Para el cliente se han identificado dos importantes efectos como es la insatisfacción y las críticas negativas que ahora pues son muy populares en redes sociales. De igual manera identificamos unos efectos en la organización, los cuales son pérdida de la reputación de la marca, el aumento de las quejas y devoluciones y un impacto negativo en las ventas y en la rentabilidad. Es importante en este caso definir si hay un tipo de daño tangible o intangible. Intangible es ese tipo de impactos que no es tan fácil de medir. Por ejemplo, podríamos decir pérdida de imagen. Y tangible, la variación en las ventas o en la rentabilidad. En este caso lo vamos a dejar como tangible. El tipo de riesgo lo hemos determinado como operativo, también es un riesgo de mercado y de imagen. Aquí podemos definir varios tipos de riesgos como son financiero, ambiental, legal, político, de liquidez, de salud pública, dependiendo
del riesgo que estemos identificando, debemos catalogar qué tipo de riesgo es para facilitar su gestión. En esta matriz o en esta herramienta que estamos usando, también podemos definir quién identificó este riesgo. Es muy positivo que lo hagamos en equipo. Entre más personas estén involucradas va a ser mejor. ¿Quién va a revisar que ese riesgo esté bien trabajado, bien identificado, analizado? Y quién va a aprobar, que normalmente puede ser el gerente o el jefe de producción, el líder del proceso. También dentro de este software podemos definir quién va a revisar o quién va a poder tener acceso a la lectura de este documento. En este caso decimos que todos. También podemos decir que es un riesgo muy importante y que no lo van a poder ver todos, sino solo unas personas claramente definidas para no exponer este riesgo ante toda la comunidad, a todos los empleados. Finalmente, vamos a analizar el riesgo. Para analizar debemos identificar la probabilidad, que puede ser de muy alta, es decir, que es muy frecuente, alto, probable, medio, ocasional, bajo, que es posible, y muy bajo, que es pues casi imposible de que suceda. Aquí es valioso reconocer que los riesgos se identifican como una probabilidad de que pase algo. Si ya ocurrió en el pasado, pues ya va a subir ese nivel de riesgo. Y si pasó en un tiempo a corto plazo, pues ya no es un riesgo, sino ya es un problema que debemos enfrentar, que debemos trabajar con acciones correctivas y correcciones. De acuerdo a esto, para términos del ejercicio decimos que el riesgo se lo identificó como muy alto, lo cual pues es inaceptable. También el riesgo se lo debe analizar en términos de impacto. Si no hay estandarización en los productos, ese riesgo puede ser catastrófico. Insisto, en este caso simplemente es para hacer el ejercicio académico. Podemos decir que el riesgo puede ser catastrófico, mayor, moderado, menor o insignificante, de acuerdo al impacto. Aquí también hay unas descripciones que nos ayudan. Estas reglas, esta terminología también la podemos cambiar según la empresa, según el asesor, cuando se lo requiera. En este caso, pues estamos utilizando esta metodología que parte de la ISO 31000, ya multiplicando este riesgo que es muy alto con el riesgo que es catastrófico, que son los puntajes más altos, nos dice que tenemos una multiplicación de 5 por 5 igual 25. Un ejemplo, que la probabilidad sea muy baja, que es 1 por 5, nos da 5. El nivel de riesgo es moderado y la acción recomendada es reducir. Esto puede cambiar. Ahora digamos que la probabilidad es media, es inaceptable, nos da igual, la probabilidad es baja, nos da 2 por 5, 10. Es un riesgo importante el cual se debe compartir o mitigar. Bien, para continuar con el ejercicio lo vamos a dejar como muy alto y decimos que para hacer el análisis del riesgo residual tenemos en cuenta que ya existen unos controles importantes para tratar esas posibles causas, como es implementar un programa de capacitación, establecer un sistema de control de calidad. Siempre lo hemos tratado alrededor del curso, es importante trabajar las causas. Aquí vamos a desarrollar documentos y procedimientos, realizar mantenimiento, regular la infraestructura y también podemos colocar unos controles correctivos como establecer un sistema de retroalimentación al cliente, implementar un proceso de auditorías, crear un plan de acción para abordar no conformidades. De esa manera decimos que bajamos la probabilidad a 2 y que el impacto pues ya no es tan alto, sino que es moderado, donde multiplicamos 2 por 3, 6 y nos dice que es un riesgo residual moderado que se debe reducir como acción recomendada. También es importante al abordar los riesgos identificar las acciones de contingencia ante la materialización, es decir, que cuando suceda ese riesgo, que se materialice, que pase eso que esperábamos que no pase, tengamos muy claro qué vamos a hacer. En este caso vamos a decir que tenemos un plan de contingencia, el cual lo podemos generar con inteligencia artificial, como lo hemos estado trabajando en todo este diplomado, y esto nos recomienda
que en caso de recibir una queja es activar un protocolo, investigar las causas, teniendo en cuenta que es importante llegar a la causa raíz, comunicarnos con el cliente, revisión de los procedimientos, informar al equipo de trabajo sobre la situación y tomar las acciones pertinentes. Finalmente, ante todo este análisis, valoración del riesgo, yo puedo hacer comentarios que, por ejemplo, que sucedió hace 10 años, que la competencia ya tuvo este tipo de inconvenientes, en fin, pues ya los comentarios que veamos que no se ha dejado dentro del análisis y que se vea conveniente tenerlos en cuenta. Perfecto. Hasta aquí hicimos el análisis y la evaluación o la valoración del riesgo. También cuando ya tenemos totalmente identificado el riesgo, aquí podemos ver en la pantalla que se identificó el riesgo, que el riesgo inherente es de 25, que es inaceptable, lo cual se debe mitigar o eliminar. Teniendo en cuenta los controles, tenemos un riesgo de nivel 6 moderado que se debe reducir, y ya finalmente, como se ha implementado todo un plan de acción de controles, tenemos un riesgo de 3 bajo, que es aceptable. El software también nos permite observar la trazabilidad del riesgo. Aquí miramos cuando identificamos el riesgo que estaba en alto nivel y a través de los controles logramos bajar su nivel. Supongamos que tenemos que hacer un plan de acción y yo puedo definir todas las acciones. Aquí dijimos que íbamos a hacer un plan de acción para implementar todos los controles, colocamos las causas asociadas, un presupuesto, quién es el responsable, quién revisa, el tiempo que yo tengo para ejecutar ese plan de acción. Aquí decimos que ya fue eficaz y se obtuvo un cierre anticipado, de tal manera que pues tenemos el riesgo totalmente controlado. Esta herramienta también nos permite identificar materializaciones, es decir, yo podría decir que se materializó lastimosamente ese riesgo y que pues en esta fecha hubo una afectación, quién es el responsable de la gestión, la valoración, podemos colocar cuánto se perdió, supongamos que tengamos unas fotos, unos videos, lo podemos cargar y hacer una revaloración de ese riesgo como una novedad, pues que esperamos que no pase, pero el software da esa probabilidad. También yo puedo colocarles controles a los riesgos, puedo definir que ese riesgo ya está controlado y también puedo definir una evaluación del riesgo, es decir, que a partir de toda la gestión que yo he hecho puedo definir si ya es un riesgo que se está controlando de manera eficaz. Si ya hicimos todos los controles, yo puedo decir que ha bajado en su nivel de valoración, y el software también nos da la posibilidad de tener riesgos que están en gestión o riesgos controlados. Los riesgos controlados son los que ya a través de todo el proceso de la gestión los consideramos como controlados, es decir, es muy importante tener en cuenta que los riesgos siempre van a estar presentes, los podemos tener controlados, pero hay que tener en cuenta que los debemos dejar dentro de nuestra matriz de riesgos. Muy bien, el software también nos permite revisar nuestros mapas de calor. Este software es muy generoso, pues como no es un Excel que de pronto se dañen y debemos consolidar, sino que automáticamente consolida y nos muestra los riesgos que tenemos como riesgos inherentes, los riesgos residuales. Aquí nos dice que tenemos 2 riesgos insignificantes y bajos respecto a probabilidad de impacto. También tenemos unos riesgos importantes y acá tenemos unos riesgos que son priorizados. De esta manera, el gerente al dar clic se va a poder enterar dónde están esos riesgos que se deben gestionar. También en el mapa de calor nos permite ver el porcentaje de frecuencia o la cantidad de riesgos y porcentajes respecto a riesgos inherentes, riesgos residuales. Nos muestra los riesgos por proceso, la gestión de los riesgos inherentes extremos, es decir, aquí nos muestra que teníamos una cantidad
de riesgos extremos y a través de la gestión se ha llevado al control a la mayoría y nos dice cuántos riesgos extremos tenemos actualmente. Muy bien, de esa manera finalizamos esta importante tarea de identificar, valorar los riesgos, gestionarlos a través de acciones preventivas y correctivas, siempre teniendo en cuenta sus causas, sus efectos, y pues es muy importante que sepamos que esta es la mejor manera de gestionar las organizaciones, no esperando que pasen los problemas, sino siendo proactivos y anticipándonos a cualquier tipo de novedades. Nos vemos en la próxima clase.